Dado los vectores A y B indicados, hallar gráficamente su suma o resultante y su diferencia. Si uno tiene dos vectores llamados U y B, la suma de esos dos vectores gráficamente se hace con la famosa regla del paralelogramos. La regla del paralelogramo lo que hace es proyectar, por ejemplo, el vector U a continuación del vector B. Esta línea punteada en negra es la proyección del vector U. Y lo mismo con el vector B, proyectarlo a continuación del vector U. La línea punteada en azul es la proyección del vector B. Y donde se unen esas dos proyecciones es el vértice, digamos, o uno de los vértices del paralelogramo formado por esos dos vectores y esas dos proyecciones. Entonces, si uno une estos dos extremos del paralelogramo, este vector que está en rojo es la suma del vector U y el vector B. Entonces, uno siempre que tiene que sumar dos vectores y necesita graficarlo para darse cuenta, por ejemplo, la dirección o para darse cuenta el módulo, es decir, la longitud, la regla del paralelogramo siempre sirve. Y con respecto a la resta de dos vectores, por ejemplo, si yo quiero restar el vector U con el vector B, hacer U menos B, el vector resta es el vector que yo grafico uniendo los extremos del vector B y el vector U, iniciando en el vector B, en el vector que está restando, digamos, y terminando en el vector U, el vector que está restado. Entonces, con verde estaría dibujado el vector resta de U menos B y con rojo el vector suma de U más B. Entonces, resolvamos el ejercicio. En el primer inciso tenemos los vectores A es igual a menos 3, 2 y el vector B es igual a menos 2, 5. Lo primero que hay que hacer es graficarlos. Con rojo está graficado el vector A. Bueno, para graficarlo tiene que ubicar el punto y luego unirlo con el eje de coordenadas, con el centro de coordenadas. Entonces con rojo está el vector A y con azul el vector B. Lo que hice yo es proyectar acá el vector B en esta línea punteada celeste y acá proyectar el vector A con esta línea punteada roja. Y entonces encontré un punto y este punto lo uní con el centro de coordenadas, entonces me quedó este vector verde que lo llamé C, que es el vector suma de los vectores A y B. Y para encontrar el vector resta, como estoy restando A menos B, tengo que ir desde el extremo de B hacia el extremo de A. Esta línea punteada sería el vector resta. Yo lo proyecté al centro de coordenadas para que me quede el vector desde el centro de coordenadas. En el inciso B tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero la diferencia que tenemos es que los vectores están escritos en coordenadas polares, no en coordenadas cartesianas. Si uno tiene una regla y una hoja cuadriculada es muy fácil de graficarlo, ya que el módulo marca en la longitud que va a tener el vector, es decir, la flecha o la línea, y el ángulo recordemos que es desde el eje X positivo. Entonces, por ejemplo, el vector A, que es el rojo, tiene un ángulo de 240 y una longitud de 2. Y el módulo B tiene un ángulo, este es el ángulo, digamos, que es de 135 y una longitud de 3. Una vez que se graficaron los vectores A y B, hay que armar el paralelogramo para hacer el vector suma, proyectando el vector A
a continuación de que termina el vector B y el vector B a continuación de cuando termina el vector A. Entonces, este vértice lo único en el centro de coordenadas y este vector que está acá, el vector C, que lo llamé yo, es la suma entre A y B, este vector verde. Y el vector resta, A menos B, uní el extremo final del vector B con el extremo final del vector A y esta línea punteada es el vector resta, que yo lo proyecté al centro de coordenadas para que me quede bien el vector, digamos, con su módulo y su ángulo. Bueno, en el inciso C tenemos dos vectores con componentes cartesianas y lo que hay que hacer es graficarlos. El vector A es el vector que está dibujado en rojo y es el -2, 2. El vector B es el que está dibujado con azul, que es el -5, 5. Si uno suma estos dos vectores, como tienen la misma dirección y sentido, lo que está haciendo es encontrando un vector aún más largo. No se aplica la regla del paralelogramo porque tienen la misma dirección y sentido. Entonces, si uno lo suma, queda este vector que está dibujado en verde, que yo lo llamé vector C. Y la resta de esos dos vectores tiene la misma dirección. Yo al vector resta lo llamé D, tiene la misma dirección, pero sentido contrario, que sería este vector que está dibujado acá en gris.